Bueno, y todo esto tiene que ver con esta presencia del príncipe Carlos de Gales. El próximo mes de diciembre, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahí es donde se hará una celebración para dar a conocer el programa el programa preliminar de actividades de las relaciones México-Reino Unido para el 2015. Y esta Feria del Libro a la que se refiere el presidente Peña Nieto, donde México será invitado de honor, se celebra en el mes de abril en Londres. Todo esto lo tendremos, por supuesto, poco a poco aquí en Noticias 22. Y es lunes de Visión Global y nos da mucho gusto recibir a Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, muchas gracias por acompañarnos. De nada, un gusto. Hay muchas cosas que queremos comentar, pero aprovechando que tenemos esta visita internacional, ¿qué te parece, Ileana, la presencia del Bueno, pues presidente? como siempre, recibir a un líder como lo es el príncipe Carlos y que representa a la jefa de Estado, que es la reina Elizabeth, pues siempre es muy importante. Y le dan esta investidura y esta formalidad a la relación tan significativa que tenemos con el Reino Unido. Ahora, qué mejor que estrechar lazos a partir de vínculos culturales. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde está incluido el Reino Unido. La dinámica comercial siempre ha sido muy importante con el Reino Unido, pero qué mejor manera que esta exposición maya en territorio británico. A mí me parece que es muy importante ahondar y profundizar con las naciones a partir de lazos fraternos y qué mejor que sea el aspecto cultural, ¿no? Una excelente exposición que nunca llegó a México a propósito de los aztecas, que no llegó completa a México a propósito de los aztecas, celebrada por la Royal Academy allá por el 2002, 2001. Que se hizo ahí también en Reino Unido. Bueno, hay muchos temas que nos tocan a propósito de relaciones internacionales, ¿no, Rafael? La agenda es amplia, han pasado muchas cosas estos días y por supuesto algo que vale la pena reflexionar es que Suecia se convierte en el primer país de la Unión Europea en reconocer el Estado palestino. Y esto trae consecuencias, por supuesto, no solo a reacción internacional, sino económicas, políticas y culturales inclusive. Claro, es relevante porque es una potencia económica la que está dando el reconocimiento a Palestina. Ciertamente el primero en dar el reconocimiento a partir de la conformación de la Unión Europea, pero antes de que se conformase la Unión Europea, países como Polonia, Hungría, República Checa, Malta y Chipre ya le habían dado el reconocimiento de Estado a Palestina. Es un acto unilateral este reconocimiento, pero de un significado político muy importante, porque las relaciones económicas y políticas que Suecia puede tener con Palestina sí son más contundentes y relevantes que las que los otros países que mencioné puedan desarrollar con Palestina. Entonces, me parece que sí es un golpe muy bien asestado por parte de Suecia al pueblo israelí en este momento, sobre todo después de las confrontaciones en los meses pasados, donde Israel acrecentó su territorio con 400 hectáreas más en castigo por los conflictos a Palestina y por los más de 1000 asentamientos humanos de Israel en Palestina que indignan a la comunidad internacional. Me parece que es significativo que Suecia, de manera ejemplar y simbólica, otorgue este reconocimiento a Palestina. Ahora bien, el reconocimiento también tiene un impacto muy significativo en el orden internacional, porque un Estado que es reconocido en ese nivel, en estatus de Estado, y ya no como autoridad nacional palestina como la que actualmente posee Palestina, le conlleva el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos, lo que lo lleva a ser un pueblo protector de los derechos humanos y, por supuesto, entonces esto también lo obliga al Estado de Derecho, ¿no? Entonces yo quiero ver si Grupo Hamás, que domina en la Franja de Gaza, va a participar de estos convenios internacionales y comportarse a la altura de lo que se espera que un Estado amante de la paz, que puede llegar a ser parte de Naciones Unidas, respete derechos humanos, ¿no? Y por supuesto Israel debe estar preocupado. Netanyahu me parece que cada vez ve más latente la crisis diplomática que está viviendo con Estados Unidos, que aun cuando son grandes aliados, no ha consentido las últimas reacciones que Israel ha tenido con respecto de Palestina y estos asentamientos en ese territorio. Hay algo que también resulta interesante, Ileana, cuando consideramos que vemos un poquito en retrospectiva la forma en que los países escandinavos han reaccionado para con Israel, por poner una media de tiempo en los últimos 20 años, a partir de que se intentó hacer un tratado que equilibrara tanto las relaciones y la violencia que ocurría con Israel y con Palestina, que fue un fracaso en el caso de Noruega, y también la forma en la que Europa estaba reaccionando frente a Israel. ¿Cómo poder ver
esta Europa dividida entre el norte y, por así llamarla, la Europa continental, caso aparte, Reino Unido. Bueno, los convenios de Oslo que tú mencionas efectivamente fueron un antecedente importante, pero nuevamente vemos cómo es el juego político en el tablero internacional, que es un verdadero ajedrez, donde la voluntad política a veces no es suficiente, sino no hay una normativa internacional que pueda precisamente impactar a los estados hacia una vinculatoriedad u obligatoriedad del derecho internacional. Mientras todo sea palabra de caballero, como diría el constitucionalista Felipe Tena Ramírez, difícilmente veremos que se respete en el orden internacional. Ciertamente hay una fisura entre los estados proclives a la defensa de Israel y los que consideran que Palestina debe ser elevado a un rango de Estado por los intereses económicos que prevalecen. Finalmente, los capitales judíos son muy importantes para muchas naciones de carácter escandinavo. Por eso, repito, sí es muy importante que Suecia dé este pronunciamiento, aunque sea de carácter unilateral, pero que es significativo para los países de Europa. El Parlamento británico ha sugerido que se le dé el reconocimiento a Palestina, mientras que el Senado, también irlandés, ha sugerido que se le dé este reconocimiento de Estado a Palestina. Entonces, el que Palestina ya esté invocado en un discurso político de primer nivel, pues debe poner o debe tener preocupados a los israelíes, eso sin duda, pero es un poco la forma en que se mueven los estados de acuerdo a sus alianzas económicas e intereses políticos de acrecentamiento en sus propios capitales, ¿no? Entonces es difícil concebir cómo se van a compartir el resto de naciones escandinavas después de este paso que ha dado precisamente el gobierno sueco. Y también es importante ver, porque ya hubo una partida presupuestal para recuperar la zona más afectada por la guerra, pero también entraron esos conflictos de interés y hubo un cierto condicionamiento precisamente con Hamas para ver si se podía o no aplicar ese recurso siempre y cuando dejara las armas. Es correcto, eso está por verse. Hamas finalmente es un grupo que, aunque es reconocido por un gran segmento de la sociedad por parte de Palestina, finalmente sí es un grupo muy belicoso, por decirlo de alguna manera, y que no va a soltar las armas mientras Israel tampoco las deje, ¿no? Entonces me parece que es un grupo que está a la defensiva de los ataques que puedan tener por parte de territorio israelí. Es difícil, pero si ese es el precio, creo que Hamas tendrá que ceder para lograr la libertad de un pueblo que desde hace muchísimos años clama por ser un Estado con la libre autodeterminación y ser independiente, ¿no? Y además también es compleja la situación de la reconstrucción en Franja de Gaza, ¿no? Todos los donativos que se dice que van a necesitar para poder reconstruirse precisamente el último conflicto con respecto a Israel son significativos y parece ser que en 40 años no lograrían la reconstrucción, no la lograrían si no es a partir de los donativos que los estados hagan para la reconstrucción. Entonces, me parece que son cifras también que a veces no consideramos cuando hablamos del combate entre naciones y los conflictos, ¿no? El daño a los bienes de los civiles siempre son muy significativos y pocas veces son considerados como un daño colateral. Y gran parte también de los judíos no aceptan un Estado palestino, si eso significa que se divida Jerusalén, ¿no? Es correcto. Querrían Jerusalén para ellos, por eso no va a ser tan fácil que Israel ceda el reconocimiento de Palestina. Bueno, y ya para cerrar el tema, nada más tenemos 2 minutos, pero nos gustaría que nos regalaras una reflexión sobre lo pasado el 31 de octubre, lo que sucedió en África, en Burkina Faso, que dimite el presidente Kampuare. Y el ejército toma el control. Sí, bueno, pues él estaba próximo a lograr una posible enmienda para perpetuarse en el poder. El anterior presidente, que recién a finales de octubre renunció a su poder presionado por las manifestaciones populares. Y bueno, esto ha conllevado a que el ejército tome el poder, pero con la promesa de que 90 días a más tardar habrán elecciones democráticas en Burkina Faso. Eso hay que estar atentos porque si no puede ser una manera de perpetrarse el poder a partir de grupos militares. Recordemos que precisamente en otras partes de la historia hemos observado cómo se han derrocado líderes de carácter dictatorial, pero que finalmente perpetúan al ejército en los poderes, ¿no? Entonces hay que estar atento a ver cómo evoluciona Burkina Faso. Las manifestaciones han sido cotidianas y parece ser que no cejarán hasta que no haya la convocatoria fidedigna de un proceso electoral democrático que no permita que se perpetúe el ejército que ahora ha tomado el poder en lugar del presidente Kampuare. Pues muy interesante, muy mediático además, un golpe de Estado que se vivió muy de cerca en Twitter. Sí, gracias, y muy rápido, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ileana. De nada. Nos vemos el lunes. Muy amables. Bien, vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. A regresar, Almudena Grandes nos invita a la celebración de 3 bodas, todas ellas de Manolita.